Cuesta es la mía dona. Eso fue lo que le dijo Leclerc a Colapinto cuando lo vio tontear con su actual pareja. Quédate hasta el final solo si quieres ver la brutal bronca entre el piloto argentino y Charles Leclerc. El paddock de Las Vegas era un hervidero de actividad y emoción, con la energía inconfundible de un fin de semana de Gran Premio en una ciudad que parecía diseñada para los excesos. Las luces de neón y los anuncios gigantescos parpadeaban más allá de las gradas, mientras los mecánicos ajustaban los últimos detalles en los monoplazas bajo una iluminación artificial que daba un toque casi cinematográfico al ambiente. Los pilotos se movían de un lado a otro, rodeados de ingenieros, managers y periodistas que intentaban captar cada palabra, cada gesto, cada indicio de lo que podría ocurrir en el circuito. Entre ellos, Charles Leclerc destacaba como siempre, caminando con la mezcla perfecta de concentración y elegancia que lo caracterizaba. A simple vista, parecía que Charles estaba completamente enfocado en la carrera. Su andar era firme, su mirada fija en el camino, y respondía con breves asentimientos a los saludos de quienes se cruzaban con él. Pero dentro de su mente, un torbellino de emociones lo consumía. Hacía apenas unas horas, había presenciado algo que, aunque aparentemente insignificante, había trastocado su habitual calma. Alexandra, su novia, estaba conversando con Franco Colapinto, el joven piloto argentino que había comenzado a ganarse un lugar entre los grandes nombres del paddock. La charla, que a primera vista parecía casual, culminó en un abrazo breve pero suficientemente cercano como para encender una chispa de incertidumbre en Charles. La escena se repetía en su cabeza como una película en bucle, cada detalle amplificado por la duda. Recordaba cómo Alexandra sonreía mientras hablaba con Franco, como éste parecía inclinarse ligeramente hacia ella en un gesto que, aunque perfectamente normal, ahora se le antojaba demasiado familiar. Lo que más lo había perturbado era ese abrazo, un gesto que duró apenas unos segundos pero que para Charles se sintió eterno. ¿Desde cuándo se conocían? ¿Por qué estaban tan cómodos el uno con el otro? ¿Había algo que él desconocía? Estas preguntas no dejaban de surgir, alimentadas por su propio silencio y por la incapacidad de apartar esos pensamientos de su mente. Suscríbete solo si amas a Colapinto. Intentó distraerse con la rutina habitual del fin de semana de carrera. En el garaje de Ferrari, los ingenieros trabajaban meticulosamente en los ajustes finales del SF23, mientras Mattia, su ingeniero principal, le explicaba las modificaciones en el alerón trasero y el análisis de los datos de las prácticas. Charles asentía mientras escuchaba, pero su atención estaba en otro lugar. Los gráficos y las simulaciones en las pantallas apenas registraban en su mente. Su mirada se perdía de vez en cuando, y aunque trataba de aparentar normalidad, su comportamiento no pasó desapercibido. «Charles, ¿todo está bien?», preguntó Mattia, su tono amable pero cargado de curiosidad. Charles levantó la vista rápidamente, como si lo hubieran sacado de un trance. «Sí, todo bien», respondió con una sonrisa forzada, intentando restarle importancia. Mattia lo observó por un momento más antes de continuar, aunque estaba claro que no se creía del todo la respuesta. Era evidente que algo estaba perturbando al piloto, pero decidió no presionar. Sabía que, cuando Charles estuviera listo, hablaría. Mientras tanto, Alexandra estaba en el Hospitality de Ferrari, sentada junto a una ventana con vistas al paddock. Revisaba su teléfono, respondiendo mensajes y mirando de vez en cuando hacia la entrada, esperando ver a Charles. Había notado cierta frialdad en él ese día, pero lo atribuyó a la presión de la carrera. Después de todo, los fines de semana de Gran Premio siempre eran intensos, y Charles a menudo necesitaba espacio para concentrarse. Sin embargo, algo en su comportamiento esta vez parecía diferente, y Alexandra no podía evitar sentir un leve nerviosismo. En el otro extremo del paddock, Franco Colapinto estaba inmerso en su propia rutina. Sentado frente a un monitor, repasaba datos con su ingeniero mientras ajustaban la configuración del monoplaza. Aunque estaba concentrado en su trabajo, no podía evitar notar las miradas que algunos miembros de su equipo le lanzaban. Había oído rumores sobre que su breve interacción con Alexandra había llamado la atención, pero no le dio mayor importancia. Para él, había sido una conversación cordial, una oportunidad de compartir unas palabras con alguien que había conocido gracias al entorno del paddock. No había habido segundas intenciones ni nada fuera de lo común, pero en un mundo donde cada gesto era analizado al milímetro, incluso los momentos más triviales podían ser malinterpretados. Suscríbete si quieres que Colapinto renueve con Williams. Mientras Alexandra esperaba, decidió enviarle un mensaje a Charles. ¿Todo bien? Te vi pasar por el paddock, pero no te detuviste, escribió, manteniendo el tono ligero pero con la esperanza de obtener una respuesta que disipara sus dudas. Cuando el mensaje llegó al teléfono de Charles,
Él lo leyó rápidamente pero no respondió de inmediato. Guardó el dispositivo en su bolsillo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, y salió del garaje con un impulso repentino de despejar su mente. Caminó sin rumbo fijo, alejándose de las zonas más concurridas del circuito. El bullicio del paddock se fue desvaneciendo a medida que se adentraba en un área más tranquila, donde las luces de neón de Las Vegas brillaban a lo lejos, reflejándose en el asfalto del circuito. Charles se apoyó en una barandilla, mirando hacia el horizonte mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Sabía que estaba siendo irracional, que no tenía motivos reales para sentirse así, pero las emociones eran difíciles de controlar. Inspiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, y cerró los ojos por un momento, buscando un respiro en medio del caos interno. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era otro mensaje de Alexandra. Espero que todo esté bien. Si necesitas hablar, estoy aquí. Charles miró la pantalla durante varios segundos antes de responder. Estoy bien, solo ocupado con el equipo, escribió, aunque sabía que su respuesta no transmitía lo que realmente sentía. Alexandra, al otro lado, leyó el mensaje y frunció ligeramente el ceño. Algo no estaba bien, pero decidió esperar. Sabía que Charles hablaría cuando estuviera listo. Suscríbete solo si quieres que Colapinto gane una carrera y ponga en pie a toda la Argentina. Finalmente, Charles regresó al Hospitality de Ferrari. Alexandra lo vio entrar y sonrió suavemente, pero notó de inmediato la tensión en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, Charles se sentó frente a ella, su expresión seria pero también vulnerable. Necesitamos hablar, dijo, su voz calmada pero cargada de emoción. Alexandra lo miró con sorpresa, pero asintió, dejando el teléfono a un lado para escuchar con atención. Durante los siguientes minutos, Charles habló con sinceridad, aunque sus palabras eran torpes al principio. Le confesó lo que había visto, cómo se había sentido y las dudas que lo habían estado atormentando desde entonces. Alexandra lo escuchó pacientemente, permitiéndole desahogarse antes de responder. Cuando finalmente habló, su tono fue firme pero lleno de comprensión. Le explicó la naturaleza casual de su interacción con Franco, asegurándole que no había nada más detrás de ese gesto que una cortesía amistosa. A medida que Alexandra hablaba, Charles comenzó a sentirse más aliviado. Sabía que había sido impulsivo, que había permitido que sus inseguridades lo dominaran, pero también se dio cuenta de que su honestidad había sido necesaria para superar lo que sentía. Al final de la conversación, ambos se miraron con una nueva claridad, prometiéndose no dejar que los malentendidos y las emociones mal gestionadas interfirieran en su relación. Mientras el paddock seguía vibrando con la actividad previa a la carrera, Charles y Alexandra encontraron un momento de calma entre ellos, un espacio donde la confianza y la comunicación se reafirmaron. Aunque el día había comenzado con tensión e incertidumbre, terminó con una conexión más fuerte entre ambos, un recordatorio de que incluso en los entornos más frenéticos, lo que realmente importa es mantener abiertos los canales de entendimiento y sinceridad. El zumbido constante del paddock llenaba el aire como una corriente subterránea, una mezcla de voces, motores y pasos apresurados que marcaban el ritmo de un día agitado. Charles Leclerc había estado revisando estrategias con su equipo, inmerso en los detalles técnicos que cada fin de semana de carrera requería. Sin embargo, algo en su entorno cambió. A lo lejos, vio a Alexandra, su novia, interactuando con alguien. En un principio no le prestó demasiada atención, pero su mirada se detuvo al darse cuenta de que era Franco Colapinto quien estaba con ella. Estaban conversando con una familiaridad que, aunque posiblemente inocente, le pareció fuera de lugar. Observó cómo Alexandra sonreía y, en un gesto que consideró innecesariamente cercano, tocó brevemente el brazo de Franco. Luego, un abrazo. Fue un gesto breve, quizás insignificante para cualquier otra persona, pero para Charles fue como una alarma que resonó en su mente. Su primera reacción fue quedarse inmóvil, intentando procesar lo que veía. Una parte de él trataba de razonar, de recordar que Alexandra siempre había sido amable y abierta, especialmente con aquellos que compartían el mismo ambiente competitivo y estresante. Franco era joven, talentoso, y Charles lo consideraba una promesa del automovilismo. Pero otra parte, más visceral, no podía evitar sentir que algo estaba mal. Esa cercanía, ese contacto, aunque fugaz, lo hirió de una manera que no sabía explicar. En su mente comenzaron a surgir preguntas, especulaciones y suposiciones que, alimentadas por los celos, nublaron su juicio. Antes de que pudiera detenerse, ya había comenzado a caminar hacia ellos. Cada paso que daba parecía avivar las emociones que bullían dentro de él. La mezcla de celos,
Orgullo herido y una necesidad irracional de reafirmar su lugar en la vida de Alexandra lo impulsaron a actuar sin pensar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz, normalmente controlada y serena, se alzó con una fuerza que no buscó disimular. «C'est ma femme», exclamó en francés, su tono cargado de una intensidad que no solo llamó la atención de Alexandra y Franco, sino también de varios curiosos cercanos que detuvieron lo que hacían para observar la escena. Alexandra se giró rápidamente, sus ojos reflejando sorpresa y algo de incredulidad. Franco, que hasta ese momento había estado relajado, se quedó estático, tratando de comprender la razón detrás de esa declaración tan contundente. Hubo un instante de silencio incómodo en el que ninguno de los tres habló, como si el aire mismo se hubiera cargado de tensión. Luego, inesperadamente, Franco rompió el silencio con una risa breve, una reacción espontánea que probablemente nació de la incomodidad del momento. Para Charles, esa risa fue como un detonante que intensificó aún más su enojo. «¿De qué te ríes?», espetó, dando un paso más hacia Franco. Su tono, aunque ya no tan elevado, seguía cargado de firmeza y una clara exigencia de respuestas. «¿Esto es un juego para ti?». «Te vi abrazándola. ¿Qué crees que estás haciendo?». Cada palabra llevaba consigo la carga de su frustración y la falta de claridad que lo consumía. Franco levantó las manos en un gesto de calma, intentando aplacar la situación antes de que escalara aún más. «Charles, tranquilo. Esto no es lo que parece. Alexandra solo me estaba felicitando por mi última carrera. Estábamos hablando de trabajo, eso es todo. No hay nada más aquí». Su voz, aunque serena, mostraba una ligera incredulidad ante la intensidad de la reacción de Leclerc. Alexandra, que había permanecido en silencio intentando procesar lo que estaba ocurriendo, decidió intervenir. Su tono era firme, pero no agresivo, claramente molesta por la irrupción repentina de Charles. «Charles, esto es absurdo. Franco y yo estábamos hablando de su próxima temporada. Le di un abrazo para desearle suerte, como haría con cualquier colega. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estás insinuando». Sus palabras eran directas, y su mirada buscaba transmitir tanto sinceridad como decepción por la falta de confianza que él estaba mostrando. A pesar de las explicaciones de ambos, Charles seguía luchando con las emociones que lo invadían. Sabía, en el fondo, que estaban diciendo la verdad, pero no podía evitar que su mente le jugara malas pasadas, recordándole todas las veces que había sentido que la vida bajo el foco público lo había dejado vulnerable. Alexandra siempre había sido su refugio, la constante en su mundo de caos, y la idea de perder eso, incluso de forma imaginaria, era demasiado para soportar. «¿De verdad esperas que simplemente lo acepte?», respondió finalmente, su tono aún cargado de emoción. «Después de lo que vi, Alexandra, no se trata solo de este momento. Es la acumulación de todo, la presión, las miradas, los comentarios. Todo parece amplificado. No puedo evitar sentir que algo no está bien». Sus palabras, aunque sinceras, revelaban más sobre sus propios miedos que sobre la situación en sí. Alexandra lo miró fijamente, su decepción palpable. Dio un paso hacia él, colocando una mano en su brazo, pero esta vez no como un gesto de calma, sino para subrayar la seriedad de lo que iba a decir. «Charles, no puedo vivir así. No puedo estar contigo si cada interacción mía con alguien se convierte en una sospecha. Necesitas confiar en mí, porque si no lo haces, esto no va a funcionar. ¿Qué clase de relación podemos tener si constantemente dudas de mí?». Las palabras de Alexandra parecieron penetrar finalmente en la coraza de orgullo y celos que Charles había construido en esos minutos. Bajó la mirada, respirando profundamente mientras trataba de recomponerse. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo, y cuando volvió a hablar, su tono era más bajo, casi arrepentido. «Tienes razón. Lo siento. No debí reaccionar así, pero, entiéndeme, Alexandra. Eres lo más importante para mí. No sé cómo manejar esto a veces». Franco, que había permanecido en silencio durante el intercambio, decidió cerrar el tema con una actitud conciliadora. «Charles, entiendo por qué reaccionaste así. Pero te lo aseguro, no hay nada aquí que deba preocuparte. Respeto tu relación y respeto a Alexandra. Esto fue un malentendido, nada más». Extendió la mano hacia Leclerc, ofreciendo un gesto de tregua. Charles miró la mano extendida durante unos segundos antes de estrecharla. Aunque todavía había algo de rigidez en su gesto, aceptó el apretón como una forma de cerrar el episodio. «Gracias por entender. Y lo siento si fui demasiado lejos», murmuró, su mirada aún algo perdida. Alexandra, sin embargo,
No dejó pasar la oportunidad para recalcar su punto. Charles, quiero que esto quede claro. Esto no puede volver a pasar. Estoy contigo porque te amo, pero no voy a permitir que los celos destruyan lo que tenemos. Él asintió lentamente, sabiendo que sus palabras eran justas y que tenía mucho que reflexionar. Mientras Charles se alejaba, Alexandra y Franco intercambiaron una mirada breve pero significativa. Lamento que te hayas visto envuelto en esto, dijo Alexandra, con un tono de sincera disculpa. Franco sonrió levemente. No te preocupes. Estas cosas pasan. Solo espero que puedan resolverlo. Ambos se despidieron, cada uno volviendo a sus respectivas actividades, aunque con el peso del incidente aún latente en el aire. Para Alexandra, el momento había sido un recordatorio de la importancia de la confianza en su relación, mientras que para Charles, fue una dura lección sobre el costo de dejarse llevar por sus emociones. El aire en la sala estaba cargado de tensión, una energía densa que hacía que incluso los sonidos más pequeños parecieran retumbar como ecos en un espacio cerrado. Charles Leclerc permanecía de pie, inmóvil, con los brazos cruzados frente a su pecho y la mirada fija en Franco Colapinto. Sus ojos, intensos y oscuros, reflejaban una mezcla de incredulidad y algo que parecía una herida recién abierta. Alexandra, junto a él, intentaba contener la creciente incomodidad que llenaba el espacio, consciente de que cualquier movimiento podía desencadenar una explosión emocional que sería difícil de controlar. ¿De verdad esperas que me crea eso?, preguntó Charles finalmente, su tono cortante y cargado de sarcasmo. Sus palabras parecían pesar más con cada sílaba. Un simple abrazo. ¿Eso es todo? ¿De verdad crees que eso puede justificar lo que vi? Su voz resonó en la habitación, rompiendo el silencio con una intensidad que hizo que Alexandra respirara profundamente, tratando de calmarse. Franco mantuvo su posición, sus brazos relajados pero con la mandíbula apretada. Había intentado ser paciente, había dejado que Charles descargara su rabia y sus inseguridades, pero su tolerancia estaba llegando al límite. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, y habló con una voz firme, aunque medida. Charles, entiendo que estés molesto, y entiendo que quieras proteger lo que tienes con Alexandra, pero te estás dejando llevar por algo que simplemente no es real. No hay nada entre nosotros, y en el fondo lo sabes. Pero si sigues hablando así, no vas a arreglar nada. Solo estás dañando a las personas que supuestamente quieres proteger. El ceño de Charles se frunció aún más, y su respiración se aceleró ligeramente, como si las palabras de Franco hubieran tocado una fibra sensible. ¿Dañar?, replicó, su voz cargada de indignación. ¿Y qué hay de lo que tú estás haciendo? Vienes aquí, actúas como si nada, pero me pones en una posición en la que tengo que cuestionarme todo. Alexandra es mi mundo, y no voy a permitir que alguien como tú intente meterse entre nosotros. La acusación hizo que Alexandra finalmente interviniera, incapaz de seguir escuchando sin tomar acción. Dio un paso al frente y se colocó entre ambos, alzando una mano hacia Charles como una barrera simbólica para detener su arrebato. Charles, basta. Esto no está bien. Franco no ha hecho nada malo, y yo tampoco. No puedes seguir actuando como si hubiera algo oculto cuando ya te he explicado exactamente lo que pasó. No hay más que eso, un abrazo. Tú eres quien está complicando todo, y necesitas detenerte antes de que arruines algo que no tiene razón de ser. El tono de Alexandra era firme, casi inquebrantable, pero había un matiz de dolor en su voz que no pasó desapercibido para ninguno de los dos hombres. Charles la miró, y por un momento su expresión se suavizó. Pero esa vulnerabilidad fue rápidamente reemplazada por el orgullo que parecía dominarlo en ese instante. ¿Cómo esperas que me quede tranquilo, Alexandra?, preguntó, con un tono que mezclaba desesperación y rabia contenida. ¿Cómo puedo ignorar lo que vi? Puede que para ti no signifique nada, pero para mí sí. No puedo simplemente apagar lo que siento. Franco, que hasta entonces había dejado que Alexandra tomara la iniciativa, no pudo evitar intervenir nuevamente. Charles, escúchame. Esto no tiene nada que ver contigo. Alexandra y yo somos amigos, y nada más. Si quieres, podemos sentarnos a hablarlo con calma, pero no así, no de esta manera. Todo esto que estás haciendo no tiene sentido, y solo estás empujando a las personas que te importan más lejos de ti. La sala volvió a sumirse en un silencio tenso. Charles miraba a Franco con una mezcla de desconfianza y algo que parecía una lucha interna, como si no supiera si debía seguir atacando o finalmente detenerse. Alexandra aprovechó ese breve instante de duda para dar un paso más cerca de Charles, colocando suavemente una mano sobre su brazo. Charles, por favor, escúchame. Nadie está en tu contra aquí.
Te amo, y eso no ha cambiado. Pero si sigues actuando así, si sigues dejándote consumir por tus celos, estás poniendo en riesgo todo lo que tenemos. ¿De verdad quieres eso? Las palabras de Alexandra parecieron penetrar la coraza de orgullo de Charles. Bajó la mirada, sus hombros cediendo ligeramente, como si el peso de la situación comenzara a hundirlo. No quiero perderte, Alexandra. Pero no sé cómo manejar esto. Es como si todo lo que hago estuviera siempre bajo un microscopio. Mi vida, mi carrera, y ahora esto. Su voz se quebró ligeramente, y volvió a mirar a Franco, aunque esta vez sin la misma intensidad de antes. Solo quiero que todo sea claro, sin dudas, sin sombras. Alexandra lo miró con ternura, aunque su expresión seguía cargada de una determinación inquebrantable. Charles, todo ha sido claro desde el principio. Las sombras las estás proyectando tú mismo. Tienes que aprender a confiar, no solo en mí, sino también en ti mismo. Nadie está tratando de quitarte nada, pero si sigues viendo enemigos donde no los hay, vas a terminar perdiéndolo todo. Franco observó la escena en silencio, reconociendo que Alexandra estaba manejando la situación con una madurez que él mismo no sabía si habría sido capaz de mostrar. Finalmente, decidió que era el momento de retirarse para darles espacio. Creo que es mejor que me vaya, dijo, con un tono neutro pero lleno de intención. Charles, espero que puedas pensar con claridad cuando todo esto se calme. No hay nada más que explicar. Sin esperar una respuesta, giró y salió de la habitación, dejando a la pareja sola. El eco de sus pasos se desvaneció en el pasillo, y Charles y Alexandra quedaron en un silencio que, aunque incómodo, contenía una oportunidad para sanar. Charles respiró profundamente, como si estuviera intentando expulsar toda la tensión acumulada en su interior. Lo siento, Alexandra. Sé que he sido injusto, pero no puedo evitarlo. No quiero perderte. Alexandra, con los ojos llenos de comprensión pero también de una advertencia implícita, respondió suavemente. No me vas a perder, Charles, pero necesitas aprender a confiar. No puedes seguir dejando que tus miedos te controlen, porque eso no es amor. Eso es inseguridad, y no quiero que nuestra relación esté construida sobre eso. Charles asintió lentamente, sabiendo que ella tenía razón, aunque no fuera fácil admitirlo. Mientras se abrazaban en silencio, un acuerdo tácito parecía formarse entre ellos. Trabajar en sus problemas antes de que se convirtieran en una barrera insuperable. A lo lejos, Franco caminaba hacia el paddock, listo para dejar atrás el drama y enfocarse en lo que realmente importaba, demostrar su valía en la pista. Sabía que lo ocurrido no sería olvidado fácilmente, pero también sabía que su integridad había permanecido intacta. Al final, eso era lo único que podía controlar. El paddock del Gran Premio estaba más agitado de lo habitual. Aunque cada fin de semana de Fórmula 1 trae consigo su cuota de emociones, tensión y espectáculo, en esta ocasión había algo más en el aire. Un episodio aparentemente menor entre Charles Leclerc y Franco Colapinto se había transformado en el tema principal de conversación, tanto dentro como fuera del circuito. La interacción inicial entre los dos pilotos, vista por algunos miembros del paddock desde la distancia, había dado lugar a una ola de rumores que ahora envolvía a ambos equipos, los medios de comunicación, por supuesto, a los aficionados. El incidente había ocurrido en un momento privado, lejos de las cámaras oficiales, pero eso no había impedido que se propagara rápidamente. Según quienes habían estado lo suficientemente cerca para presenciarlo, Charles y Franco habían intercambiado palabras que parecían cargadas de frustración. Los gestos eran medidos, casi como si ambos intentaran mantener el control, pero la intensidad en sus miradas revelaba una incomodidad mutua. No hubo gritos ni grandes gesticulaciones, pero el silencio que siguió al encuentro fue tan elocuente como cualquier palabra. En el paddock, este tipo de tensiones no son raras, pero lo que llamó la atención fue la rapidez con la que el episodio se convirtió en un tema de interés general. Los mecánicos, ocupados con los ajustes de los monoplazas, intercambiaban comentarios sobre lo que podría haber provocado el desencuentro. En las áreas de hospitalidad, los ingenieros hablaban en voz baja sobre si la relación entre Leclerc y Colapinto estaba deteriorándose o si se trataba simplemente de un malentendido pasajero. Incluso algunos de los pilotos más veteranos del campeonato, conocidos por mantenerse al margen de las disputas ajenas, mostraron curiosidad por lo sucedido. Mientras tanto, los periodistas intentaban reconstruir el evento desde diferentes ángulos. Algunos se acercaron a los equipos en busca de declaraciones oficiales, pero tanto Ferrari como el equipo de Colapinto optaron por un enfoque reservado, limitándose a decir que los pilotos estaban enfocados en la carrera y no en rumores.
Esta falta de información concreta solo alimentó las especulaciones, y pronto las redes sociales se llenaron de teorías sobre lo que podría haber ocurrido entre ambos. La situación también afectó a Alexandra, la novia de Charles Leclerc, quien normalmente mantenía un perfil bajo durante los fines de semana de carrera. En esta ocasión, las cámaras la captaron mientras hablaba con Charles en la zona de hospitalidad de Ferrari. Aunque las imágenes mostraban una conversación aparentemente tranquila, los gestos de Charles y la expresión preocupada de Alexandra fueron suficientes para que los seguidores en las redes comenzaran a especular sobre si la presión del episodio estaba afectando su relación. Algunos fans incluso sugirieron que Alexandra podría estar interviniendo para calmar los ánimos de Charles, quien parecía más tenso de lo habitual. Cuando llegó el momento de la rueda de prensa conjunta, el ambiente en la sala era pesado. Los periodistas, conscientes de que cualquier interacción entre Leclerc y Colapinto podría generar titulares, estaban atentos a cada detalle. Los dos pilotos, colocados estratégicamente en extremos opuestos del podio, respondieron las preguntas de los medios con profesionalismo, pero la atmósfera entre ellos era inconfundiblemente tensa. Charles, con su habitual compostura, habló de sus expectativas para el fin de semana, evitando cualquier mención directa a Colapinto. Franco, aunque más joven y menos experimentado en manejar este tipo de situaciones, también hizo un esfuerzo visible por no avivar las especulaciones. Sin embargo, la falta de interacción entre ambos fue tan notoria que los periodistas no tardaron en preguntarle sobre su relación. Respeto mucho a Franco como piloto. En la pista, siempre competimos al límite, pero fuera de ella, no hay nada más que profesionalismo, respondió Charles, con un tono que algunos interpretaron como distante. Franco, por su parte, comentó: Charles es un piloto excepcional. Todo lo que hago en esta categoría es un aprendizaje constante, y eso incluye cómo manejar estas situaciones. Aunque ambos intentaron minimizar el incidente, las especulaciones continuaron. En los días siguientes, la atención se dividió entre el rendimiento en pista y la evolución de la dinámica entre Leclerc y Colapinto. El viernes, durante las prácticas libres, Charles demostró su enfoque habitual, marcando tiempos competitivos y mostrando un ritmo consistente. Franco, por su parte, dejó claro que no se dejaría intimidar por la situación, logrando vueltas rápidas que sorprendieron incluso a sus detractores. Sin embargo, un momento específico durante la segunda sesión volvió a encender las discusiones. En una vuelta rápida, ambos pilotos se encontraron en el mismo sector del circuito, y aunque no hubo contacto, la proximidad entre sus monoplazas fue suficiente para captar la atención de las cámaras. Charles hizo un gesto con la mano mientras adelantaba a Franco, algo que algunos interpretaron como un signo de frustración. Las imágenes fueron analizadas y discutidas ampliamente, tanto en el paddock como en las redes sociales, donde las teorías sobre una posible rivalidad seguían creciendo. El sábado, durante la clasificación, la tensión pareció alcanzar su punto máximo. En un momento crítico, Franco se encontró detrás de Charles en su intento de marcar una vuelta rápida, lo que comprometió su tiempo. Aunque el incidente no fue objeto de penalización, el equipo de Colapinto presentó una queja formal, argumentando que la maniobra de Leclerc podría haber sido intencional. Charles, al ser interrogado sobre el tema, defendió su actuación, señalando que simplemente estaba siguiendo las instrucciones de su equipo. Franco, aunque diplomático, no ocultó su descontento, diciendo: «A veces estas cosas pasan, pero esperemos que no vuelva a ocurrir». El domingo, la carrera comenzó bajo una atmósfera de alta expectación. Los monoplazas de Leclerc y Colapinto estaban separados por apenas unas posiciones en la parrilla de salida, lo que garantizaba que se encontrarían durante la competición. Cuando las luces se apagaron, ambos pilotos demostraron por qué estaban en la Fórmula 1. Charles, con su experiencia, tomó la delantera en los primeros compases, mientras Franco, con una agresividad controlada, lo siguió de cerca. El momento culminante llegó a mitad de carrera, cuando Colapinto intentó un adelantamiento en una curva técnica. Aunque Charles defendió su posición con habilidad, el respeto mutuo en sus movimientos fue evidente. Después de la carrera, ambos pilotos parecieron más relajados. Aunque evitaron hablar directamente sobre su relación, sus palabras fueron más conciliadoras. Charles comentó: «Fue una buena carrera, intensa, pero eso es lo que hace que la Fórmula 1 sea emocionante». Franco, por su parte, señaló: «Hoy lo di todo, y estoy orgulloso del resultado. Aprendí mucho, y eso es lo que importa». Al final del día, Charles y Alexandra abandonaron el paddock juntos, capturados por las cámaras mientras intercambiaban sonrisas y gestos de complicidad. Aunque la tensión del fin de semana aún estaba presente, su unión parecía sólida, un recordatorio de que,
Incluso en el mundo implacable de la Fórmula 1, el apoyo personal puede ser un ancla en medio de la tormenta. El incidente quedaría como una anécdota más en las complejas dinámicas del pádel, pero también como un recordatorio de que las emociones humanas, las rivalidades y las interacciones personales son tan parte del deporte como los adelantamientos y las estrategias de neumáticos. Para Charles y Franco, el episodio marcaría el inicio de una relación que, aunque tensa, prometía convertirse en una de las historias más intrigantes de la temporada.